Bienvenidos a nuestro servicio en línea del Ministerio Sebaot Chile. Hemos preparado este tiempo para ti. En esta casa de gracia sabemos que encontrarás el amor, la edificación, la transformación y la dirección a través de la palabra de Dios. Quiero que sepas que te estábamos esperando y juntos vamos a caminar en el propósito que Dios diseñó para ti. Denle un fuerte aplauso a Él. Para ti, Señor, sea la gloria, sea el honor, sea el dominio y sea el poder solo a ti. Eres digno, Jesús, tú eres digno, digno. ¿Quién es digno sino Él? ¿Quién es grande sino Él? ¿Quién es fuerte y poderoso sino Él? ¿Quién es fiel? Solo Él. Solo Él. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Tú eres digno. Hay en sus propias palabras, iglesia. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno de mi adoración. Tú eres digno de mi vida. Tú eres digno de que entregue todo mi corazón a ti. Eres digno, Señor. Eres digno. Eres digno. Eres digno. Solo tú, Señor. Solo tú eres digno. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno. Ves al mundo quebrantado y el mal que está avanzando. Sabes que la luz de Dios traspasa toda oscuridad. Desearías ver que todo nuevo es. Amén. Ves la creación gimiendo y algo nuevo está viniendo. Es la gloria del Señor, la luz en medio del dolor. Será bueno recordar que Él es Señor. Aleluya. Amén. Hay alguien que es digno. Hay alguien así. Hay alguien que pueda el libro leer y el sello abrir. El león de Judá, la muerte venció. El cordero murió, el rescate pagó y nos liberó. Él es digno, Él es digno del poder y la gloria. Él es digno, será digno de honor. Él es. ¡Aleluya! Sí, nos ama y su espíritu nos guía. Y Jesús, nuestro Mesías, nos sostiene hasta el final. Quiere Dios en medio nuestro habitar. Amén.
Él es digno, Él es digno. Solo tú eres digno. Aleluya, Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno. Iglesia, Jesús es el único digno. Él es, solo Él. Solo Él, en sus propias palabras, iglesia, levante su propia adoración al digno de gloria, al digno de adoración. Solo a Él levantamos nuestra voz y declaramos que Él es digno. Aquel que venció a la muerte, aquel que venció a la tumba, declaramos que es digno. Él es digno, Él es digno, Él es Jesús, Él es digno, Él es digno, Él Él es digno. Él es
Gracias, Señor. Nos unimos a la declaración que hacen los ángeles de tu santidad, que eres santo, pero que también eres digno, Señor. Te damos gracias por esta mañana, gracias por el privilegio que nos das de honrarte, gracias por el privilegio que nos das de adorarte. Te honramos en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted le pueda decir: Señor, gracias por tu misericordia para con mi vida. Gracias por tu fidelidad. Sabe que hay algo que constantemente he sentido a lo largo de los años, el testimonio de lo que provoca la gratitud. Dios no se puede resistir a corazones agradecidos, a corazones que no solo tienen la mirada en lo que falta, en lo que Dios no está haciendo, sino que caminan en una gratitud constante. Gracias, Señor. Vamos, es una dinámica. Abre tu boca y dígale: gracias, Señor. Gracias porque me pude levantar este día. Gracias porque tengo mis manos, porque tengo mis pies. Gracias porque puedo ver. Gracias porque puedo oír. Gracias porque había alimento en mi mesa esta mañana. Gracias porque me levanté de una cálida cama. Gracias. Vamos, dígale gracias. Hay tanto que agradecer, iglesia. Gracias. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Póngase en pie. Dios, muchas gracias. Gracias por este pueblo. Gracias porque no le estoy hablando a un pueblo que no es generoso. Señor, yo oro por un pueblo que ha sido generoso. Un pequeño remanente, Señor, que constantemente de todo lo que tú les das, ellos honran tu casa y honran tu nombre. Yo te pido que los sorprendas de forma especial, y como pastora junto a mi esposo estamos agradecidos por este pueblo, Señor. Es un pueblo que ha creído en esta visión, un pueblo que siempre ha respondido a los llamados, y yo te doy gracias. Gracias por tenernos en este lugar mucho más grande de lo que merecemos, mucho más grande de lo que necesitamos, pero sabemos que tus planes son buenos sobre esta casa, y que de a poco estás extendiendo esta casa, y de a poco estás extendiendo la bondad sobre esta casa, y sabemos que familias se están agregando, Señor. Gracias por el cielo falso que estamos poniendo. Queremos honrarte con lo mejor, pero lo estamos disfrutando, Señor. Muchas gracias por cada sembrador. Señor, yo oro para que tú le des semillas a tu pueblo para sembrar. Padre, yo oro para que el Dios que suple la semilla y el Dios que da pan al que come pueda manifestarse de forma especial. Pon semillas en sus manos, Señor, para sus anhelos, para lo que necesitan, pero también para honrarte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pase con gozo, con alegría. Amén. Sigue, ¿qué le parece si le da otro aplauso al Señor por aquellos que están sirviendo y todo lo demás? Entonces, ¿qué le parece si comenzamos con nuestra primera lección de Escuela de Familia? ¿Cuántos están contentos por eso? El domingo que viene nos vamos a estar todos juntos, porque las mujeres se van a ir a su rincón. Nosotros los hombres también nos iremos a nuestro rinconcito. Los jóvenes y adolescentes se van a ir a la calle, ¿verdad? Porque ellos aguantan más frío. Y los niños también van a tener su lección. Porque lo que estamos creyendo es que durante estos domingos vamos a aprender el diseño de Dios para nuestras familias. ¿Cuántos están contentos por eso? Ahora, ¿cuántos están dispuestos a que Dios señale nuestras debilidades como familia, a que Dios lime nuestras asperezas y nos conduzca? Dice la palabra del Señor que usted y yo no debemos ser como el burro, como la mula, terco, necio, sino por el contrario, debemos dejar que Él nos tome de la mano y que nos conduzca por sus planes perfectos. Amén. Así que quiero empezar con una frase que leí ayer, que me gustó muchísimo. Dice así: una iglesia, creo que va a aparecer ahí. Gracias, muchachos de media.
una iglesia que tiene la misma apariencia que el mundo, que habla en sus mismos términos, no tiene razón de ser. Mire qué interesante la frase. Este hombre habla acerca, en un libro hermoso, él habla acerca de que como una iglesia que tiene la apariencia del mundo, que habla como el mundo, no tiene ninguna razón de ser. Si nosotros somos parte de la iglesia del Señor, debemos hablar como el reino habla y debemos vivir como el reino vive. Y la iglesia no es las paredes, no es el techo que está quedando hermoso. La iglesia no es el micrófono, la iglesia no son los instrumentos. Las iglesias son las familias que las componen, son las personas. Entonces déjeme modificar esta frase. Una familia que tiene la misma apariencia que el mundo y que habla en sus mismos términos, no tiene razón de ser. Dice la palabra del Señor que nosotros, es cierto, estamos en el mundo, pero la palabra del Señor también se encarga en decirnos que no somos parte de este mundo. Aquí quiere decir con eso que aunque estamos inmersos en la realidad diaria de este mundo y de la sociedad, las cosas que afligen a esta sociedad, las cosas que golpean a esta sociedad, lo que le produce inseguridades, incertidumbre, aflicción, carga, aquellas cosas que están aprisionando a las familias de este mundo, no debiesen ser las mismas cosas que nos afectan a nosotros. ¿Por qué? Porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo y nuestro gobierno es total y absolutamente distinto al gobierno de este mundo. Entonces, lo primero que debemos de entender es que si Dios está señalando el diseño para nosotros como familia, es para que exista una distinción entre el que es parte de su pueblo y la familia que no es parte de su pueblo. Cuando Moisés recibe la promesa del Señor, Dios le dice: van a entrar a la tierra donde fluye leche y miel, van a tener sus casas, van a tener sus animales, van a tener sus cosechas, van a tener sus viñedos. Dios le dice: pero yo no voy a ir con ustedes, voy a enviar a un ángel. ¿Por qué? Porque ustedes son un pueblo terco, necio. Me van a terminar colmando la paciencia y los voy a matar a todos. Literal, es lo que dice. Pero Moisés dice algo muy interesante. Él dice: si tu presencia no va con nosotros, ¿verdad? Todos entendemos esa parte, no me saques de aquí, nos quedamos allí. Pero la frase de Moisés sigue avanzando. Y Moisés dice: si tu presencia no está con nosotros, no habrá ninguna distinción entre este pueblo y los demás pueblos. Entonces nosotros debemos recuperar ese principio que se nos pasa por alto. ¿Cuál es? Que si nosotros decimos amar al Señor, si nosotros decimos que Dios es parte de nuestra vida diaria, o queremos que sea parte de nuestra familia o el centro de nuestra familia, debemos de entender que debe haber una distinción entre la familia que sirve al Señor y la familia que no sirve al Señor. Usted no me puede decir que sirve al Señor, que ama al Señor, si cuando yo voy a su casa voy a encontrar la misma música que encontraría en la casa de su vecino, que no ama al Señor y que no sirve al Señor. No hay una distinción. Ahora, ¿por qué no hay esa distinción? Porque no hay conciencia de la presencia. Moisés, le dice a Dios: no voy a ir sin tu presencia. No solo porque te amo, no solo porque eres importante para mí, sino porque si tú no estás conmigo, si tú no estás con este pueblo, no hacemos ninguna diferencia. Vamos a ser igual que el resto. ¿Qué le está diciendo a Moisés? Todos los pueblos que hemos vencido hasta este momento, todas las cosas que hemos conseguido hasta este momento, no ha sido porque nosotros somos un pueblo muy inteligente, sino porque tú has estado con nosotros. Entonces, cuando Dios quiere hablarle a la familia, les está diciendo: yo quiero hacer una distinción entre ustedes que me sirven y entre aquellos que no me sirven. El que no sirve al Señor puede llorar por algo, pero no es la misma causa por la que nosotros lloramos.
Una familia que no sirve al Señor y una familia que sirve al Señor puede enfrentar los mismos desafíos económicos. Pero la esperanza de aquel que sirve al Señor es total y absolutamente distinta, porque tenemos la promesa que Dios tendrá cuidado de cada uno de nuestros detalles y que Él nos va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Sí hay una distinción y debemos recuperarla. Tú no puedes vivir como el mundo vive. Tu familia no puede ser como las familias del mundo. O sea, cuando tu hijo o tu hija viene y te dice: mamá, pero es que mi amiga la dejan ir a la fiesta, que mi amiga la dejan ir a tal lugar, ¿cuál es su respuesta? Tus hijos tienen que saber que no son igual que las familias del mundo, que no están diseñados para perderse en los placeres del mundo, sino que están diseñados para vivir en una gloria mayor, en una realidad mayor. Pero para eso, como familia, debemos recuperar la conciencia y el sentido de la presencia de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Orando más, ayunando más, viniendo más a la iglesia. Ese no es el camino correcto. ¿Sabe cuál es el camino correcto? Abrir las Escrituras y entender qué es el diseño de Dios. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes en su propio lenguaje. Perfectamente yo podría dar todas las enseñanzas, pero entiendo que los adolescentes quizás necesitan un lenguaje distinto. Las mujeres necesitan un lenguaje distinto porque su realidad es distinta a la realidad de los hombres. Los hombres necesitamos un lenguaje distinto y los niños necesitamos un lenguaje distinto. Así que yo espero que usted sea parte de esto y que podamos juntos experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Mire una de las promesas en el libro de Juan 17:3. Porque a veces también tenemos complicaciones con qué es la vida eterna. Creemos que la vida eterna comienza cuando nos morimos. Como diría el himno pentecostal, más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol. Yo no solo tengo un hogar más allá del sol. Dios es mi hogar mientras estoy a este lado del sol. La palabra del Señor dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Pero si Jehová edifica con nosotros, vamos a construir un hogar sólido, donde Dios sea glorificado y donde nuestras generaciones puedan aprender su propósito. Pero mire lo que dice: esta es la vida eterna. La vida eterna no es algo que vamos a alcanzar cuando no estemos en este plano. La vida eterna comienza aquí y ahora. En este mismo momento, de ti fluye vida eterna, que no está determinada por tu edad, que no está determinada por tus enfermedades, porque aunque todos vamos a partir de este mundo, esperamos que no, esperemos que suene la final trompeta, me voy con Él. Y si me ve en el cielo, por favor no me salude, porque ya lo aguanté aquí en la tierra. No, allí no comienza la vida eterna. La vida eterna comienza, según el propio Jesús, no cuando llegamos a un lugar, no cuando partimos de esta tierra para llegar a nuestra verdadera ciudad, según el libro de Hebreos, sino que la vida eterna comienza cuando comenzamos a conocerlo a Él. Cada vez que tú te permites conocer un poco más de Jesús, cada vez que tu familia conoce un poco más de Jesús, el mismo Jesús dice que te vuelves consciente de la vida eterna que Él te ha dado. Dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea, la vida eterna no comienza más allá del sol. La vida eterna comienza más acá del sol. Tú estás sentado en este lugar, escuchando durante 2 horas y media lo que este pastor tiene que decirte. No, broma, solo 2 horas. ¿Sabes lo que está ocurriendo? Cada vez que escuchas algo que este pastor te está diciendo que tiene que ver con Jesús, la vida eterna está fluyendo en tu vida. Y esa vida eterna, tengo un nuevo enemigo que tengo que desbloquear. Y esta vida eterna, escúchame, comienza a revelarte
que las cosas que afligen a este mundo no son las mismas cosas que te afligen a ti. Cuando el mundo no tiene más camino para avanzar, nosotros que tenemos la vida eterna nos damos cuenta que Dios comienza a hacernos caminos donde no hay. Cuando el mundo encuentra las puertas cerradas, nosotros nos damos cuenta que esa vida eterna que es Jesús no solo nos abre puertas, sino que nos abre portones. Cuando el mundo dice esta enfermedad va a terminar en muerte, aquellos que tenemos la vida eterna podemos escuchar a Jesús diciéndonos: esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que es para que yo pueda manifestar mi gloria y puedas entender que puedes confiar en mí. Entonces, como familia debemos recuperar la vida eterna. No estamos sujetos a las cosas de este mundo. Entonces, vamos a pasar tiempo a partir de hoy, por varios domingos, como hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y niños, aprendiendo el diseño de Dios. Y solo vamos a meditar en un versículo que ya se lo leí la semana pasada, pero lo vamos a volver a leer. Solo un versículo, domingo tras domingo, domingo tras domingo, para descubrir cuál es la vida eterna que Dios ha diseñado para mí como esposo, para ti como esposa. ¿Cuál es la vida eterna que Dios ha diseñado para nuestros hijos y en esencia para nuestras familias? Miren lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Cada parte de las Escrituras es inspirada ¿por quién? Por Dios. Porque está inspirada por Dios, entonces es útil de una u otra manera. No, primero, ¿por qué es útil? Primero, porque nos muestra la verdad. Cada vez que recibes una verdad de Dios, esa verdad de Dios va a producir libertad en aquella área donde Dios la está enviando. Lo voy a volver a decir. Cada vez que tú recibes una verdad de Dios, esa verdad va a producir libertad según el área donde esté siendo enviada. Una verdad de Dios en nuestra economía va a traer libertad sobre nuestra economía. Una verdad de Dios sobre nuestro carácter va a traer libertad sobre nuestro carácter. Una verdad de Dios sobre nuestros matrimonios va a traer libertad en nuestros matrimonios. ¿Por qué? Porque el fruto principal de la verdad de Dios es la libertad. Dios, desde antes de que usted naciera, según el Salmo 139, desde antes que estuviera en el vientre de su mano, Él había escrito en su libro todos los días de su vida. Así que ninguna piedra en el camino, ni llorar, ni llorar. ¿Qué más? Corrige nuestros errores. Nos entrena para vivir a la manera de Dios. Dios no quiere usar las circunstancias difíciles. De hecho, Dios no usa las circunstancias difíciles. Muchas veces dice: Dios me trajo con dolor. Dios no trae a nadie con dolor. No, sí, pastor, es que Dios me trajo con dolor a su casa. No, Dios no te trajo con dolor. Dios constantemente habló a tu vida. Fue en medio del dolor donde tú, cabezón o cabezona, entendiste. Tú esperaste llegar al fondo del pozo para que Dios hiciese algo en tu vida. Nunca fue Dios llevándote al fondo del pozo para hacer algo. Pues usted no puede decir que Dios lo trae con dolor, porque Él es un Dios bueno, un Padre lleno de misericordia, lleno de gracia y lleno de bondad. No se equivoque, Dios no lo trajo con dolor. Usted abrió su corazón en medio del dolor, porque cuando estaba bien no quiso escuchar. Tuvimos un hermoso hombre que vino para el Día del Padre, porque necesitaba un trabajo. Llevaba meses sin trabajo y la necesidad era obvia. Vino el domingo, se oró por él. Adivine qué pasó. Encontró trabajo. Adivine qué pasó. Eso ocurre con él. Pero Dios es un Dios bueno. Esperemos que no vuelva a aparecer. Porque que yo sepa, Dios no es la oficina humil. ¿Alguien sabe lo que es el humil? Donde la gente va a buscar trabajo. No.
No es Dios trayéndote por la falta de trabajo y tu necesidad. Lo que pasa es que no podemos buscar a Dios solo cuando estamos en medio de la noche. Pero como Dios es un Dios bueno, extiende su misericordia y su gracia. Pero ese no es el diseño de Dios. Así que nunca más permita que se hable mal de Dios delante de usted. Dios no trae a nadie con dolor. Dios trae a la gente por medio de su evangelio. Y el evangelio es la obra preciosa de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias por ese amén. Nos entrena a vivir a la manera de Dios a través de su palabra. ¿Qué? Somos formados. Dios quiere formar a nuestras familias. Pero no solo somos formados, sino también moldeados para las tareas que Dios tiene para nosotros. También leímos este versículo en la versión NBLA, pero no lo voy a leer ahora. Entonces, déjeme decirle lo siguiente. En nuestra primera lección, ¿qué vamos a hablar? Acerca, no sé si odio a Gabo o odio esto. No. Tengo que aprender. Ore por mí, hermano. Estoy en medio de la prueba. No, pero en verdad fue una idea mía. Así que Gabo no tiene nada que ver. ¿Ok? A Gabo hay que amarlo por todo lo que hace en la casa del Señor. O sea, no solo lo amamos por todo lo que hace en la casa del Señor, sino por todo lo que significa para nosotros. ¿Ok? Entonces la Escritura no es un libro más. Diga conmigo, la Escritura no es simplemente un libro más. Escuche esto, es la revelación de Dios para guiarnos en cada área de nuestra existencia. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. La palabra de Dios es, y va a aparecer en la pantalla, 1, inspirada por Dios. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque si yo no sé por qué es útil la palabra de Dios, ¿por qué la voy a considerar como una guía para mi familia? Entonces, ¿qué es? Inspirada por Dios. ¿Qué queremos decir con inspirada por Dios? Tiene su origen en Él y comunica su voluntad. Segundo, es útil para enseñar. Nos muestra la verdad y el camino que debemos de seguir. Sin duda tú puedes enseñar a tus hijos a través de tus propias experiencias. Hijo, yo ya pasé por ahí. Hija, yo ya pasé por ahí. Por favor, no camines porque vas a sufrir. Y esa puede ser una enseñanza muy hermosa. Yo recuerdo a mi papá diciéndome, ¿vas a ir a la iglesia? Porque yo no quiero ir a la iglesia. Pero vas a ir a la iglesia porque somos tus papás y tenés que hacer caso. Pero es que tú no me podías obligar a ir a la iglesia. Claro que te puedo obligar. Vístete y vamos a la iglesia. Mi papá me llevó muchas veces obligado a la iglesia. Muchas veces yo quería hacer otras cosas y mi papá me dijo, no, hay que ir a la iglesia. Yo era el futuro Bambán Zamorano de mi época. Y todos los partidos eran los días domingos, pero el día domingo había que ir a la iglesia. Mi hijo, hay que ir a la iglesia. Pero papá, ¿qué va a hacer el equipo sin mí? Hay que ir a la iglesia. Y mi papá me llevaron a la iglesia y yo pasé por la escuela dominical, de adolescentes, de jóvenes. Llegaba amurrado, enojado, taimado. Y muchas veces mi mamá me manipuló con dulce. Fui coaccionado para ir a la iglesia. Los sapitos, las negritas. Cuando hacía calor, trululú, centella. Los de esta generación no tienen ni idea de lo que estoy hablando. El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. ¿Qué es chocofruna? ¿Qué es chirimoya alegre? Trululú, calipso, centella. Pero en medio de padres que fueron valientes para no ceder a las mañas de su hijo, Dios comenzó a manifestarse. Y por culpa de eso, usted tiene que pasar 2 horas y media escuchándome. ¿Por qué? Porque mi papá no solo me enseñó de la experiencia.
Usted se acerca a hablar con mi papá y mi papá le va a citar versículos bíblicos de memoria. Y él siempre abrió la palabra para enseñarme la verdad. ¿Qué más? Útil para reprender. ¿Sabe, amado Padre? Quizás, un versículo de la palabra del Señor sea más efectivo que... No le voy a quitar, liberar la correa porque la Biblia dice enséñales con vara. Lo siento, hijo, perdónenme, no llego hasta ahí. Porque pensándolo bien, mi papá también me dio unos buenos correazos, te perdono. ¿A cuántos sus padres le dieron buenos correazos? Bueno, algunos de ustedes correazos, planchazos, chanclazos, platos, varilla, uy, no. Bueno, pastora, estamos en liberación. Ok, vamos a orar por todos ustedes. Dios está trayendo su sanidad, iglesia. Bueno, útil para reprender. Bueno, hermano, reprenda a su hijo con la palabra del Señor. Padres, no con alambres, no con la correa de la plancha. Por favor, con la palabra del Señor. Y los hijos dicen, ok. 4, útil para corregir, que no es lo mismo que reprender. Y lo vamos a aprender, usted lo va a aprender. Corregir nos restaura y nos vuelve a colocar en la senda correcta. Corregir no es solo señalar el problema. Cuando Dios te corrige, no solo señala lo que está mal en tu vida, sino que te da todas las herramientas necesarias para que tú puedas hacerlo bien. 5, útil para instruir en justicia. Como familias debemos modelar integridad. No hablo de perfección, hablo de integridad, de ser transparentes, de ser honestos, de ser verdaderos como familia. ¿Cuántos secretos hemos permitido en nuestra familia? ¿Cuántas cosas, hombres, hacemos, esposos? Hijos, ¿cuántas cosas haces? Como están todos ahí. Hijos, ¿cuántas cosas hacemos como hijos que nuestros padres no saben? ¿Cuántas cosas ocultamos detrás de en nuestra vida privada? No. Debemos ser instruidos en justicia. Y parte de eso es ser transparentes como familia. Si no podemos ser transparentes como familia, ¿cómo vamos a ser transparentes en medio de la sociedad? O en medio de... ¿Acaso no está cansado de escuchar tanta corrupción en las noticias? Que se robó esto, que se robó lo otro, que pagaron aquí, que pagaron allá. Ahora último, estos enfermeros que cobraban millones. ¿Sabe por qué? Eso no es una tentación en la que alguien, ¡pum!, cayó. Como si fuese el coyote y el correcamino. Es una cultura que viene desde la familia. 6. El instrumento de Dios para transformarnos. Por medio de ella, Él forma nuestro carácter, fortalece nuestra fe y edifica nuestras familias conforme a su propósito. Entonces, si queremos ser familias saludables, ojo con el término, familias saludables. Y es algo que yo debo practicar. Yo amo a mis hermanos, pero tengo mis dramas de hermanos. ¿Cuántos tienen hermanos? ¿Cuántos han querido tirar a su hermano por el edificio 11 para que desaparezca de sus vidas? No lo vamos a hacer, lo hemos pensado, todos hemos estado allí. Así que no se preocupe, su pastor también tiene instintos de asesino serial. Oración. Una y otra vez debemos volver a las Escrituras. En nuestro día a día como familia debemos hacer espacio para Dios.
para que Él se glorifique. Ahora, ¿por qué debemos volver a las Escrituras, amada iglesia? Porque es allí donde encontramos 1, sabiduría, 2, dirección y 3, el diseño divino para nuestras propias vidas. Entonces, como punto de partida, debemos redescubrir de manera intencional, está allí en la pantalla, el inmenso valor de las Escrituras. Porque si no entiendo el valor de las Escrituras, ¿por qué voy a considerar valiosas las Escrituras? Si no comprendemos su importancia y autoridad, difícilmente la vamos a colocar en el centro de nuestras vidas y de nuestras familias. Entonces, por eso, la primera lección, y yo se las quise dar, y es la que vamos a recibir todos juntos, porque después en su propio grupo usted va a recibir, porque es útil para reprender, para corregir, para enseñar la verdad, para entregar justicia. Pero yo quise hablar este tema primero con ustedes. ¿Cuál es? Las Escrituras son inspiradas por Dios, por lo tanto, tienen su origen en Él y comunican su voluntad. Cuando Pablo dice que las Escrituras son inspiradas por Dios, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Se refiere a la inspiración que recibe un poeta cuando escribe un poema? ¿O alguien cuando está escribiendo una canción? ¿Se refiere a la inspiración que de repente abraza a los muchachos y empiezan a soltar un canto espontáneo? ¿Se refiere a la inspiración de alguien que crea un arte? ¿A la inspiración de un artista, de un arquitecto? ¿A qué se refiere específicamente las Escrituras cuando dicen que la palabra de Dios ha sido inspirada? La respuesta es no. No habla de esa inspiración de los ejemplos que les acabo de decir. La inspiración de la que habla la Biblia es completa y absolutamente diferente. En 2 de Timoteo 3:16, la expresión significa literalmente soplada por Dios o exhalada por Dios. Su Biblia, esa que usted tiene allí, sin importar cuál es el formato, porque la inspiración de las Escrituras no está sobre las traducciones, sino sobre lo que se tradujo. Literalmente ha sido soplada por Dios, exhalada. Qué hermoso esto. Y quizás algunos términos van a sonar raros, pero usted necesita escucharlo. Cuando nosotros decimos que las Escrituras han sido inspiradas, sopladas, exhaladas por Dios, esto quiere decir que las Escrituras tienen su origen en Dios mismo. Ahora, ojo con esto. Los autores bíblicos, o sea, Pedro, Juan, jueces y los que escribieron las Escrituras, no escribieron simplemente aquello que ellos pensaron sobre Dios, que reflexionaron sobre Dios. No fue que se inspiraron en algo para escribir cosas acerca de Dios. Lo que ellos escribieron no fue el proceso interno de meditación, de reflexión, sino que escribieron lo que Dios mismo quiso comunicar, siendo guiados por el Espíritu Santo. Ahora, póngale atención a esto. El vocablo griego que se traduce como inspirado en 2 de Timoteo 3:16 es teonustos. Diga conmigo teonustos. Esto lo vamos a aprender. Sé que son términos raros, pero usted necesita saber. Para que cuando alguien, pero la Biblia la escribieron los hombres. Sí, claro que sí. La Biblia no fue escrita por marcianos. Fue escrita por hombres. Pero ¿a qué te refieres tú con que la Biblia fue escrita por hombres? ¿Qué estás tratando de decir? Cuando dices, pero la Biblia la escribieron unos hombres. ¿Qué estás tratando de decir? Porque la Biblia sí fue escrita por hombres. Pero el ignorante vive feliz. Y medias verdades te hacen doblemente esclavo. Entonces, la gente cree que va a refutar el valor de las Escrituras porque nos dicen, las Escrituras fueron escritas por hombres. Claro que sí, las Escrituras fueron escritas por hombres. Probablemente Moisés no escribió todos los libros que se le atribuyen a Moisés.
Pablo no escribió todas sus cartas, dictó todas sus cartas. Pedro probablemente no fue escrita por Pedro, sino él dictó las cartas. Juan escribió Apocalipsis, primera, segunda y tercera de Juan, y el Evangelio de Juan. Hasta el día de hoy no sabemos quién fue el escritor de Hebreos. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolo. Como la canción de ¿Quién mató a Marilyn?, ¿verdad? No sabemos. Pero sí sabemos algo: que todas fueron escritas por el Espíritu Santo. Sí hay una explicación. El vocablo griego que se traduce como inspirada en 2 Timoteo 3:16 es theopneustos, y es un atributo único, es una inspiración única. Cuando alguien viene y le dice: tengo algo que decirte de parte de Dios, esa persona que te está hablando inspirada por Dios no tiene la misma clase de inspiración que los hagiógrafos, de aquellos que escribieron las escrituras. Estamos hablando de algo totalmente distinto, theopneustos. Solo la escritura tiene la cualidad de ser exhalada por Dios mismo. Mire qué hermoso y glorioso. No encontramos en ningún otro lugar. Si quiere subir, hijito, suba. A mí no me molesta, al contrario. ¿Me trae hamburguesa, sándwich? ¿Qué me trae? Uy, gracias. Cuidan al pastor porque lo aman, ¿ah? Nadie dijo amén. Está bien. Yo sigo en lo mío porque lo hago para Dios, ¿ok? En consecuencia, escucha esto, y de forma singular, las escrituras tienen el carácter único de ser la voz y las palabras del Señor. Lo que yo estoy predicando de las escrituras no tiene esta misma cualidad. De hecho, la Biblia ordena que usted debe juzgar, meditar, discernir lo que yo estoy diciendo. Pero la Biblia no ordena que usted debe juzgar, discernir lo que la propia Escritura dice. Entonces, cuando viene un profeta y le dice: tengo algo que decirte de parte del Señor, usted no empiece a llorar, usted no empiece con sus saltos de rana, no cierre los ojos. Usted debe escuchar, de ser posible grabar y poder meditar si todo aquello que se le está diciendo está en consonancia con la realidad de su vida. Usted debe discernir, usted no debe tragarse todo lo que yo le estoy diciendo. Te voy a echar a perder tu pedestal. Usted no debe tragarse todo lo que estoy diciendo sin meditarlo y sin pensarlo. Usted debe anotar, usted debe escuchar, usted debe discernir si lo que yo le estoy diciendo está de acuerdo a la palabra del Señor. Y si no está de acuerdo a la palabra del Señor, tenga la osadía y la valentía de venir a preguntarme por qué dije eso. O por último, si no quiere tener esa conversación conmigo, dice la Biblia: tomemos lo bueno, desechemos lo malo. Pero no así con la Escritura, porque la Escritura sí tiene esa cualidad de ser infalible e inerrante. Nosotros en esta casa ministerial suscribimos a la inerrancia de las Escrituras. Quiere decir que en la Escritura no encontramos error, y la Escritura no tiene defecto y no se equivoca en cada uno de sus mensajes. Creemos que la Biblia no contiene la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es palabra soplada y exhalada, directa de Dios, escrita por los hombres. ¡Qué poderoso! Ese es un artículo de nuestra fe que creemos como casa. Ahora, escuche esto. Cuando nosotros decimos que la Biblia fue escrita por hombres, queremos decir lo siguiente. Para que cuando alguien le diga: ¡ay, que tú creí en un libro escrito por hombres! Ok, quiero que me expliques a qué te refieres. Porque usted ya va a saber a qué nos referimos cuando los estudiosos, cuando los concilios, cuando la iglesia en todo tiempo y en todo lugar dice: la Biblia fue escrita por hombres. ¿Qué? Dios utilizó las personalidades.
Dios no solo usó gente inteligente, Dios también usó a gente que no era tan inteligente. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dios me usa a mí, no soy tan inteligente. Dios usó las personalidades, Dios usó las experiencias, Dios usó el vocabulario y el estilo literario de cada uno de los escritores bíblicos. Pero, diga conmigo, pero, supervisó soberanamente todo el proceso para que lo que fue escrito sea exactamente lo que Él quería decir. ¿Por qué tú debes discernir cuando alguien viene a hablarte de parte del Señor? Hermana, ¿sabe qué? Dios me mostró un sueño, Dios me dijo que te dijera esto. ¿Por qué tenemos que discernir? Porque usted, esa persona está funcionando a través de un don. Dios está revelando algo. Pero el filtro que Dios usó para aquellos que escribieron las escrituras y para la persona que te quiere hablar de parte del Señor son total y absolutamente distintos. No son el mismo filtro. Por eso, solo la escritura, de forma infalible e inerrante, es la palabra de Dios. Todo lo demás debe ser discernido por el Espíritu Santo. ¿Queda claro? Cuando alguien venga a decirle, Dios te dice, deja a tu esposo, deja a tu esposa. Por mucho que usted quiera dejar a su esposo y a su esposa, desde ya se lo digo, no es palabra de Dios. No venga a decirme, Dios me habló que tengo que dejar a mi esposo. Porque ahí va a conocer la versión capitán cavernícola de su pastor. Nosotros como casa no creemos en el divorcio. El divorcio no hace parte del diseño de Dios. Pero es que, pastor, yo he escuchado de otros pastores, he escuchado en otras iglesias. Pues bueno, vaya donde esos pastores, vaya a esa iglesia, no hay ningún problema. En esta casa ministerial creemos en el diseño de la familia. No voy a hablar del divorcio porque no compete, pero no creemos en el divorcio. Creemos en la restauración de las familias y en el perdón. Ahora, evidentemente hay un hilo con respecto al perdón y a la restauración. ¿Se entiende? Pero es hermoso. A eso nos referimos cuando decimos los hombres escribieron la Biblia. Por eso, cuando abrimos las escrituras, no estamos leyendo simplemente las opiniones de Moisés, las opiniones de David, las opiniones de Isaías, lo que a Pablo se le ocurrió escribir. No, cuando abrimos las escrituras estamos escuchando y leyendo las palabras directas de Dios. Hermoso. Pastor, yo quiero escuchar a Dios. Abra su Biblia. Pastor, es que Dios no me habla. Parece que Dios está en silencio. No, lo que pasa es que tu Biblia está cerrada. Deja de leer tanto Facebook, a los más viejitos. Entre paréntesis, hermano, salga de Facebook, salga de allí. Está tirando el carnet, hermano. Deje de leer tantas otras cosas. Lea la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, está abriendo sus oídos para escuchar lo que Dios tiene que decirle. Uy, hermoso, hermoso. Entonces, usted cuando va a los salmos, usted no está leyendo a David. Usted está leyendo lo que Dios escribió de forma exacta a través de David. Por eso, cuando vinieron los fariseos y le dijeron a Jesús, Abraham nos dio pan del cielo. ¿Qué le dijo Jesús? No fue Abraham, fue mi padre quien le dio pan del cielo. Porque la historia nunca es la historia de Moisés, la historia de David, la historia de Abraham, la historia de Pedro. Siempre es la historia de Dios. Es la historia de Jesús. Entonces, le va a aparecer en la pared. Digo pantalla, pero en la pared. Esta inspiración fue una obra única e irrepetible del Espíritu Santo. La palabra profética que usted recibe a través de los dones ¿es igual que las escrituras? No. Si las escrituras dicen el cielo amarillo y vino el profeta con su chimbalamba a decirle el cielo es azul, usted debe decir no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el cielo es amarillo.
Ahora, ¿por qué hablo esto con tanta libertad? Porque somos una casa profética. Aquí sí le podemos decir cuántas papas fritas se comió ayer. Y sí le podemos decir qué color de calcetín usó la semana pasada. Pero eso no anula nuestro discernimiento y nuestro entendimiento. Gloria a Dios por el ministerio profético. Gloria a Dios por mi esposa y por la gente que puede darle una palabra de parte del Señor. Pero nadie estamos a la altura de las Escrituras. Las Escrituras son el filtro de todo lo que escuchamos. Ahora, si usted no lee la Biblia, usted se expone a que yo le pueda meter el cuento. Usted se expone. Si usted no lee la Biblia, pues yo le puedo decir cualquier cosa y usted va a decir sí, amén. ¿Por qué? Porque confía en que el pastor no le va a venir a meter cualquier cuento. De esas historias, pues tenemos muchas. Y se lo voy a decir con mucho amor y respeto. Porque para que exista un pastor sin vergüenza, tiene que haber una iglesia ignorante. Para que exista un pastor que desfalca a las personas con sus finanzas, como se lo dije hace mucho tiempo atrás, debe haber una iglesia codiciosa. Porque si usted no es codicioso, yo nunca lo voy a poder tentar a través del dinero. Pero si usted es codicioso y yo le digo traiga 1000 porque Dios le va a dar 1.000.000, ¿qué va a hacer usted? Pues va a traer los 1000. ¿Por qué? No porque está tratando de honrar a Dios, porque quiere el 1.000.000. Entonces, para un pastor sin vergüenza, una iglesia ignorante. Y qué bueno que su pastor no es sinvergüenza, ni que usted es ignorante. Entonces, diga conmigo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Siento que estoy predicando. Esta inspiración fue una obra única y irrepetible del Espíritu Santo, concedida solo a los autores bíblicos para la producción de las Sagradas Escrituras. No se trata de una experiencia que continúe hoy de la misma manera. Cuando usted va a la librería y compra un libro, ¿verdad? 5 pasos para ser mejor cristiano, ese libro no tiene la misma calidad de inspirada que las Escrituras. Quedamos claros, ¿verdad? Esa realidad no continúa el día de hoy, sino de una realidad extraordinaria mediante la cual Dios dio su revelación escrita a su pueblo. Entonces, una vez completada la revelación bíblica y cerrado el canon, ya no es necesario ese tipo de inspiración. ¿Cuál inspiración? Teonustos. Dios exhalando cada una de sus palabras. Qué hermoso. ¿Sabe por qué? Porque siento, mire, hace mucho tiempo atrás hubo alguien que quiso ser presidente que parecía bueno, pero no era tan bueno al final. Franco Parisi. ¿Cuántos se acuerdan de Franco Parisi? Él hablaba acerca del poder de la gente. Que cuando tú entregas una verdad de parte de Dios, tú estás empoderando al pueblo para que ese pueblo pueda caminar en la voluntad de Dios. Cuando ese pueblo camina en la voluntad de Dios, nunca va a caminar en rebeldía en contra de su líder. Por el contrario. ¿Sabe por qué hay tantos pastores no enseñando la verdad como debiese ser enseñada por temor a que se levanten divisiones? A que el orgullo y la vanagloria de la gente se levante y destruya al mismo pueblo. Pero nosotros junto a mi esposa estamos determinados a hablar la verdad de Dios. Y cada hombre y cada mujer que se para en este lugar tiene el mandato de hablar la verdad de la palabra. Porque la verdad te va a empoderar. Amén. Entonces, la Biblia es el registro de hombres inspirados que hablaron acerca de Dios. Es la palabra de Dios inspirada de forma divina, lo que va a permitir que nuestras familias caminen en su diseño. Mire lo que dice 2 de Pedro 1:21, y es verdad, ya voy a terminar. Pues ninguna profecía fue jamás por un acto de la voluntad humana. Las profecías. Ahora, ¿a qué Pedro habla acerca de las profecías? ¿A la profecía que usted recibe en la iglesia cuando alguien le habla de parte del Señor? No se refiere a eso. No se refiere al ministerio profético.
se refiere a las profecías registradas en la palabra de Dios. ¿Ok? No se refiere al ministerio profético. Se refiere a las profecías escritas en la palabra de Dios. Sino que hombres inspirados, teonutos, que ya sabe a qué me refiero, por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, cuando alguien le diga, la Biblia fue escrita por hombres, usted ya sabe qué decir. Claro que sí, fue escrita por hombres, pero esto. Y cualquier cosa, si usted le dice teonuto, ya ganó la conversación. Esta es una verdad gloriosa. ¿Sabe cuál es la verdad gloriosa, amada iglesia? Que podemos acceder de forma sencilla y libremente a la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, yo lo llamo la voz escrita de Dios. Hay una voz hablada de Dios. A través del pastor que te está predicando hoy, tú audiblemente estás escuchando la verdad. Pero cuando vas directamente a las escrituras, te encuentras con su voz escrita. Y Él habla de forma personal y directa a tu corazón. ¿Quieres que tu familia conozca la voz de Dios? ¿Cuántos quieren que su familia conozca la voz de Dios? Lean como familia la Biblia. Pensaba que le iba a dar algo más complicado, ¿verdad? Algo más espiritual. No, pastor, algo más así como ¿Quiere que su familia conozca la voz de Dios? Lea la Biblia con su familia. Ay, pastor, a mí me gustaría tanto que mis hijos escucharan la voz de Dios. Siente a su hijo y en vez de prenderle el televisor, ponerle YouTube para que deje de molestar, abra su Biblia y léasela. Pastor, pero ¿cómo yo le voy a leer la Biblia a un niño? Hay Biblias para niños. Ahorre una semana sin tomar Coca-Cola, que le está destruyendo el cuerpo. Vaya y compre una Biblia de niños y léale a su hijo, su hija, la Biblia en el lenguaje de ellos. ¿Sabe qué está haciendo? Acostumbrando sus oídos a la verdad de Dios. Y cuando un niño se acostumbra a escuchar la verdad de Dios, no va a escuchar las mentiras del mundo. Va a venir el mundo a decirle, no, tú no eres niña. Te ves como niña, hablas como niña, tienes cuerpo de niña, tienes pelo de niña, ojos de niña, dientes de niña. Pero, ¿qué dice el mundo? No, tú no eres niña. Tú eres todo lo que quieras ser. Hipopótamo, rinoceronte, cocodrilo, elefante. Cuando tu hijo o tu hija están acostumbradas a la verdad de Dios, van a decir, no, yo sé quién soy. Qué brutal. Pastor, pero eso con los niños no, también con usted. Porque muchos de ustedes, muchas veces, y me incluyo, creemos lo que el mundo dice de nosotros. Pero usted no es lo que el mundo dice que usted es. Usted es todo lo que Dios dice que es. Usted puede hacer todo lo que Dios dice que puede hacer. Y usted tiene todo lo que Dios dice que tiene. No para eso, adivine qué, debemos abrir las escrituras. ¿Quieres que tu familia escuche la voz de Dios? Lean en voz alta como familia la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque para cada desafío que encontramos como familia, Dios ya ha provisto nuestra victoria en las verdades de su palabra. Para cada desafío que enfrentas, para cada problema que enfrentas, para cada dificultad que tienes como familia, en las escrituras, Dios ya ha provisto la salida. Dios ya ha provisto la provisión. Dios ya te ha dado la victoria a través de su palabra. Amén. Iglesia hermosa, preciosa, lea la Biblia, por favor. Quiero terminar con esto. ¿Cómo podemos familiarizarnos con las escrituras como familia? ¿Cómo podemos familiarizar? ¿Cómo puedo dar ese primer paso? Porque si usted lleva 20, 30 años con su familia y la Biblia nunca ha sido parte de ella, pues ¿cómo lo hacemos?
Pastor, ¿cómo comenzamos a familiarizarnos como familia con las Escrituras? 1, escuchando las Escrituras como familia, prestando atención a la lectura y enseñanza de la palabra. Mire, lo que le voy a decir va a parecer ridículo, pero si usted como familia comienza a practicarlo, usted va a dar testimonio de la transformación que va a comenzar a ocurrir. Las transformaciones fundamentales de la vida de alguien nunca comienzan de la noche a la mañana. Pero las transformaciones fundamentales sí comienzan en las decisiones que tomamos de la noche a la mañana. Voy a volver a decir, las grandes transformaciones nunca comienzan de la noche a la mañana. Pero las decisiones que llevan a esas grandes transformaciones sí se toman de la noche a la mañana. Entonces, las decisiones que tomes hoy con lo que estás escuchando pavimentan tu camino a esa transformación que siempre has anhelado. No, pastores, que yo necesito un mejor trabajo. No, pastores, que yo necesito salir del barrio donde vivo. No, pastores, que yo necesito dejar a mis amigos. No, pastores, que si yo tuviera esto, es que si se me diera esto, es que si consiguiera esto. Las grandes transformaciones siempre comienzan desde adentro hacia afuera. Cambias tú y todo a tu alrededor comienza a cambiar. Porque tú eres el punto que Dios usa para darle un giro a todo lo que te rodea. No sigas viviendo como el mundo. Lo del mundo parece placentero. Lo del mundo te va a dar falsa seguridad. Hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero son caminos de muerte. Pero Dios nos dice, yo tengo planes para ustedes. Planes para lo bueno y no para lo malo. Porque Dios quiere darte un futuro y Dios quiere darte una esperanza. Dios le quiere dar un futuro a tu familia. Dios le quiere dar una esperanza a nuestras familias. 2, leyendo las Escrituras como familia, apartando tiempos intencionales para abrir la Biblia juntos. Es un desafío que tenemos con mi esposa. Somos distintos. A mí me gusta la quietud, la calma. Mi esposa es literal un terrenator. Yo quiero pasar tiempo con Dios y mi esposa quiere darle a todo lo que se mueva. Demonios, cucarachas, espíritus chocarreros. A mí me gusta tocar el piano, guardar silencio, de repente cantar. Somos distintos, pero estamos en ese desafío de buscar al Señor juntos. Ese es un desafío que tienes como familia. Ahora, leer un salmo diario no te toma más de 7 minutos. Menos. Un salmo a la vez. A ver, familia, antes de acostarnos, o a las 11, o cuando están todos juntos, apáguenme un poquitito Netflix. Tranquilo, la serie va a seguir estando allí. No se va a perder. A menos que te corten Netflix. Oro para que Dios te provea y no te sientas mal. 5 minutos. Familia, Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anda en camino de malo, que no se sienta en silla de encarnecedor. Que ese hombre es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. No así los malos. No te va a tomar más de 5 minutos, pero esos 5 minutos comienzan a generar una cultura distinta, una transformación distinta. Tus hijos, tu esposo, tu esposa comienza a escuchar una realidad distinta. Y esa realidad te va a salvaguardar de lo que el enemigo planea en tu contra. 3, estudiando las Escrituras como familia, buscando comprender su significado y aplicación para nuestras vidas. Por eso estas lecciones, por eso usted va a recibir todo esto. 4, memorizando las Escrituras como familia. En eso tengo un tesoro de mi Santo Padre. Guardando la palabra de Dios en nuestros corazones. Memorice los versículos. Memorícelo.
porque le van a ayudar en medio de dificultades. Meditando las Escrituras como familia, reflexionando en sus verdades y permitiendo que éstas transformen nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Mire, yo sé que este tipo de mensaje no va a hacer que usted se suba arriba de la silla y grita aleluya, gloria a Dios, porque estamos en medio de una generación que busca la dopamina de cualquier forma y de cualquier manera. Pero esta es comida saludable. Esto es fundamento que te va a sostener en medio de la angustia y en medio de la dificultad. Y yo no solo quiero que Dios me use para liberar la dopamina que necesitas para la... Yo quiero que Dios me use para darte doctrina para la vida diaria. Consejos sabios que te mantengan firme cuando venga la tormenta, cuando venga la lluvia, cuando venga la crisis. Te aseguro que cuando estamos anclados a la palabra de Dios, sin importar lo que el enemigo traiga en nuestra contra, vamos a permanecer firmes. No como el té que se acaba de derramar. Escucha esto. Va a aparecer en la pared. Una familia que escucha, lee, estudia, memoriza y medita la palabra de Dios es una familia que está construyendo sobre un fundamento firme y preparando el camino para que las futuras generaciones conozcan, amen y sirvan al Señor. A.W. Tozer dijo lo siguiente: todo aquello que no está construido en base a las Escrituras no perdurará y no viene de Dios. Si has edificado algo en tu familia que no está inspirado en las Escrituras, no va a durar. ¿Sabes por qué? Porque no viene. Ese negocio que no hiciste honrando a Dios y basado en las Escrituras no va a durar. Mire lo que me dice el Señor: no tengas nada que ver con negocios truchos. No permitas. Aparentemente traen ventajas y beneficios, pero son una trampa para llevarte a un camino de destrucción. Sea íntegro en sus negocios. Sea íntegro en su trabajo. No se lleve las cosas del trabajo, a menos que se las den. Y si las quiere, pues pídalas. A alguien le estoy dando. Sí. Con amor, te lo digo. Escúchame, lo que no está inspirado en la Escritura no va a perdurar. Pero lo que está inspirado en las Escrituras va a permanecer contra viento y marea. Amén. Póngase en pie, por favor. ¿Puedes poner la última frase? Por favor. Esta escuela lo vamos a hacer con la convicción de que la Biblia no es un libro más entre muchos, sino la palabra inspirada por Dios mismo, suficiente, autoritativa y perfecta. En ella encontramos la revelación de la voluntad de Dios para nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras familias. Por eso, durante estas semanas, nuestro mayor anhelo será escuchar no la opinión de los hombres, sino la voz de Dios hablándonos a través de las Escrituras. Pueden subir. Suban, muchachos. Quiero orar. Voy a pedir. Cierre sus ojos un momento. Allí donde usted está, yo quiero orar. Esta primera lección donde aprendemos muy sencillamente qué es la inspiración de las Escrituras. Pero yo creo con todo mi corazón que estamos en un punto de inflexión. Así que con sus ojos cerrados, dígale al Señor: Señor, yo abro mi corazón a las verdades de tu palabra. Me basta tu palabra, palabra
palabra que conmueve el corazón, el corazón. Volvemos otra vez donde todo comenzó. Nos humillamos ante ti. Oh, nos rendimos como tu pueblo. Oh, invocamos hoy tu nombre. Solo tú puedes cambiar, solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos humillamos ante ti. Digámoslo todos juntos: me basta tu palabra. Me basta tu palabra. Palabra que convierte el corazón. Palabra que convierte el corazón, el corazón. Hoy volvemos otra vez donde todo comenzó. Dígale: nos humillamos ante ti. Hoy venimos como tu pueblo. Nos rendimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre. Invocamos hoy tu nombre. Porque solo Él puede cambiar nuestra realidad. Solo tú puedes cambiar Nuestra realidad. nuestra realidad. Nos volvemos hoy a Vamos a decir una vez más: me basta tu palabra. Me basta tu palabra. Palabra que convierte el corazón. El corazón de nuestras familias será transformado. Volvemos otra vez Donde todo comenzó. Nos humillamos ante ti. Nos rendimos como tu pueblo. Nos rendimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por cada familia representada en este lugar. Toma la mano del familiar que tienes al lado. Servidores, si me pueden armar una mesa aquí. Si no se acordaron que hoy tenían que traer su papelito de invasión de gracia, no se preocupe, tenemos papeles atrás. Pero tome la mano del familiar. Venga, amorcito. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos presentamos delante de ti como familias. Y como familias queremos decirte que abrimos nuestro corazón a tu palabra. Señor, te pedimos que tu palabra convierta el corazón de nuestras familias. Volvemos donde todo comenzó, nos humillamos delante de ti. Señor, tú conoces la realidad de cada familia representada en este lugar. Yo oro que sin importar cuál sea esa realidad, sin importar cuál sea la dinámica familiar que haya entre ellos, tu palabra, al ser enviada, va a producir fruto y va a lograr todo aquello que tú quieres que logre. Yo oro en el nombre poderoso de Jesús y quiero profetizar que a partir de hoy las familias de esta casa no seremos iguales. A partir de hoy, Señor, tomamos la decisión de abrir nuestro corazón para que tu palabra inspirada nos corrija, nos enseñe la verdad, nos transforme, nos moldee y nos capacite para vivir para tu gloria. Señor, yo oro que cada clase de domingo que tendremos estos meses, nuestro corazón va a arder como ardió el corazón de los discípulos que iban por el camino de Maús. Y que cuando tu palabra sea expuesta,
nuestras familias serán transformadas y descubrirán tu diseño. Gracias, Señor. Dígale allí donde está: gracias, Señor, por tu palabra. Me basta tu palabra. Dígaselo al Señor. Palabra que convierte el corazón, el corazón. Volvemos otra vez donde todo comenzó. Nos humillamos ante ti. Dígale: nos rendimos como familia. Nos rendimos como familia. Oh, oh, oh. Invocamos hoy tu nombre, Jesús, Jesús. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy. Levante la mano del corazón, por favor. Diga después de mí: amado Señor, como familia nos abrimos a tu palabra, y que tu palabra produzca efecto que te glorifique. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¡Vamos fuerte! Dios es bueno.